Hola fisios, ¿qué tal? Buenos días. Pues bien, se empieza a complicar un poco la cosa. ¿Qué se complica? Se complican las interacciones que tenemos en los grupos. Recordar, venimos del grupo Lanzadera, vamos en el Lanzadera número 5 y a este le hemos llamado, el storytelling es los parques de atracciones. ¿Vale? ¿Por qué parques de atracciones? Siempre intento que el método pedagógico que utilizo es que sea de una manera conversacional. Y conversacional es que vamos interactuando en el grupo y yo os voy contestando a vuestras preguntas en formato de vídeo o de audio, ¿vale? Interaccionando. Es un present line. Un present line es que la formación, una parte es grabada y una parte es interactiva. En la parte, aunque vosotros no siempre mandéis audios o vídeos, no pasa nada que lo enviáis en los grupos en el grupo de WhatsApp Lanzadera y escribís ahí las dudas o preguntas que tenéis sobre un tema. En esta ocasión, ¿cuál es el objetivo? Es un salir de la caja grandísimo. Es decir, vamos a hacer toda una lanzadera hablando de cómo aplicar lo que hacen en los parques de atracciones a los centros sanitarios. ¿Vale? Centros sanitarios son médicos, podólogos, logopedas, hay ópticas y hay un montón de cosas que existen dentro de una ciudad o un pueblo. Vale. Capítulo 1, que lo hablamos ayer. ¿Por qué se ubican los parques? ¿Dónde están? Entonces vimos que había 3 clasificaciones. La clasificación hay los megaparques, parques muy grandes, que son los hospitales que montan en las zonas, los hospitales públicos, ¿vale? Que necesitan una gran infraestructura, zonas de aparcamiento, zonas de forma de llegar, paradas de bus, metro según la ciudad, son complejos. Los hay los importantes en las grandes ciudades y hay hospitales públicos grandes que también serían como megaparques ubicados en puntos estratégicos porque tiene que haber una distancia en kilómetros de los grandes núcleos de población, ¿vale? Luego tenemos los parques intermedios, que son los hospitales que no llegan a tener la gran infraestructura de uno público. ¿Por qué hago hincapié en el público y en el privado? Porque el público maneja presupuestos propios del Estado, es decir, hay una partida presupuestaria para sanidad, entonces son grandes presupuestos, pero aún así vemos que muchas veces ese presupuesto es escaso. Es escaso y lo vemos cada día, no hay presupuesto para esto, si hay que ampliar hay que pedir unos fondos a veces europeos o fondos, pues si estás en América, pues unos fondos destinados a este tipo, los plazos de ejecución se complican, hay que ir a subasta, pues la propia obra, vamos, que tiene una gran complejidad. Luego hay hospitales privados pequeños de compañías mutuas aseguradoras o asociaciones de médicos que se juntan y entonces, ¿qué hacen? Subalquilan los locales en un macroespacio y lo que hacen es los gastos comunitarios los pagan entre varios. Por ejemplo, como una comunidad de vecinos o como un centro comercial. Un centro comercial hay diferentes tipos de tiendas, unas muy grandes, de grandes marcas, y tiendas pequeñitas, ¿no? Incluso en hostelería hay tiendas que pueden vender solamente pues donuts, ¿no? O si estás en América, donas le llamas, ¿no? Entonces, fíjate, y pagan una parte proporcional de la comunidad. Bien. Y luego hay los pequeños parques o parques muy pequeñitos. Y dices tú, ¿qué parques pequeñitos hay? Pues hay un montón. Fíjate. Vamos a una ciudad cualquiera. ¿Qué podemos encontrar? Muchos mini parques, en el cual son de forma privada o de forma como ponen un capital de riesgo y apuestan por ese modelo de negocio, que normalmente el modelo de negocio está más que medido. Y cuando salen cosas nuevas, ¿qué puede ocurrir? O se masifica el sector o la prueba simplemente no lo hace rentable. Te explico algunos tipos de parques pequeñitos que hay, veréis cómo dentro de un minuto vas a saber de qué te estoy hablando. Si vas a una ciudad, ¿qué puede haber? Puede haber museos. Defino parque. Parque es un lugar en que la gente va a el ocio, ¿no? Va a ver algo o a hacer algunas actividades que sea en su momento de ocio. Bien. Centros sanitarios son lugares que hay en ciertos sitios que la población, los clientes o los pacientes van en un momento determinado para solucionar sus problemas de salud. Es decir, los dos son espacios, los dos son espacios en el cual acude gente para tener una solución, bien sea por entretenimiento en un lado o por buscar una solución a la salud. Y dentro de eso pueden elegir.
Aquí, en este programa, nos dedicamos a la privada porque hablamos de ventas. La gente que acude a hospitales públicos, la gente que acude a hospitales pequeños, medianos, que van por unas mutuas de seguro que pagan una cuota, es otro modelo de negocio, pero igualmente es un negocio, es decir, tiene un coste por cliente. De hecho, a veces en hospitales públicos hablamos del coste-efectividad de que vengan a unos profesionales o a otros. Entonces, fijaros que la parte económica siempre se tiene en cuenta. Pues bueno, pues nosotros también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero cuando vamos a una ciudad, llevándolo de nuevo a los parques, hay parques pequeños que son el chiquiparque, el típico parque de bolas. Un museo, si en tu ciudad hay pues una casa donde nació un famoso, por ejemplo en Coruña, o en Málaga, que está la casa de Picasso, o en Picasso, espero no haberme equivocado, creo que en Málaga está la casa de Picasso, o aquí pues hay cuando nació pues Rosalía de Castro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente acude a ese lugar porque ya la ubicación ya la marca, pues que es una zona importante, es decir, no puedes mover ese punto. ¿Qué más puede haber? Bueno, hay parques, mini parques, por ejemplo, un zoológico también es un parque, una cosa puntual, un espacio pequeño. Bueno, puede haber pues uno solo de aves, pues puede ser un espacio pequeño, y luego hay un zoológico, ya es más grande, necesita, bueno, otra infraestructura y capital de riesgo, que muchos son privados. ¿Qué más puede haber? Puede haber, pues, los escape rooms, ¿no? Espacios muy pequeñitos con diferentes atracciones. ¿Qué más puede haber puede haber, pues, las discotecas también son espacios de ocio, pueden ser unos parques. Puede haber los bares, la hostelería, los sitios pequeños bares para que los niños vayan a pintar y jugar. Puede haber espacios itinerantes cuando viene una exposición, por ejemplo, una de dinosaurios o todo esto. Bien. Fijaros que hay un montón de espacios para ocio para que la gente elija. Nosotros, los centros sanitarios que somos, tenemos que ponerle a la gente ese espacio para cuando él necesite una solución a la salud. Fijaros esto, en todo lo que os he dicho está la clave de la segmentación, la alta segmentación. Por ejemplo, en un chiquiparque no vas a hacer bodas y bautizos. No sería coherente y no sería sobre todo congruente. El sesgo de la congruencia es muy importante, es aquello que hagamos en ese sitio, pues que la gente sepa qué es exactamente lo que hacemos. Vamos a ver una ciudad a vista de dron. Recordaros, en Vender Programas teníamos un capítulo que era de que había que tener la vista de Micro Machine, esos coches chiquititos, o la vista de dron, verlo desde arriba. ¿Cómo podemos ver en una ciudad qué tipo de parques hay o qué tipo de establecimientos sanitarios hay? Pues muy fácil, vamos a Google, ticamos y vemos en una ciudad, ponemos un punto, pues Coruña o Ciudad de México o Almería, da lo mismo. Vas a Google, pones centro de ciudad y lo vas haciendo pequeño y el propio Google te va a ir ampliando las flechitas de centros que hay. Óptica, pues centro de fisioterapia, odontólogo, médico especialista, farmacia. Las farmacias también están muy anunciadas. Entonces fíjate que tienes a golpe de vista de dron todo lo que hay en una ciudad. Si la gente quiere la farmacia, ya ve claramente que se hace en la farmacia. Si quiere la óptica, claramente que es en la óptica. Pero cuando llegamos a los centros de fisioterapia, realmente vemos fisioterapia, pero no nos distinguimos porque no segmentamos para el cliente ideal. Recuerda, siempre el cliente ideal es este centro, ¿a qué se dedica? Entonces, la alta especialización, que tantas veces hablamos de ella, que es especializarse en una cosa, o sobre todo que es en la pública, que haya fisioterapeutas especializados en algo, nosotros en nuestros centros también podemos especializarlos en lo que queramos. En lo que queramos, qué tipos de forma, en qué queremos, en la clientela que nos entra, de ahí el ejercicio de las últimas 100 fichas, que realmente nos entra, que hay en esa zona, y luego lo que mejor se nos da. Cuando os hago la pregunta, ¿en qué eres bueno? ¿En qué realmente eres bueno? Pues sí, tienes que tener claro que si eres realmente bueno y si conjuntas en lo que eres bueno con el tipo de clientela que te entra, pues bueno, ya lo tienes claro, ya tienes un mini parque dentro de la ciudad que la gente a vista de dron ya te localiza. Y entonces todo es mucho más fácil porque nos separamos del todismo, nos separamos de aquí atendemos de todo, aquí hacemos de todo. Entonces, literalmente, cuando la gente ve centros de fisioterapia en el Google, para nada diferencia en qué diferencia el que está en la misma calle, si ve 3, en qué te diferencias. Entonces que entramos en la trampa de que llama a uno de forma aleatoria. Antiguamente las páginas amarillas empezaban por A, mis centros empezaban por A. ¿Por qué? Porque en las páginas amarillas
figuraba de primero. Y estadísticamente la gente pues llama al primero, ¿vale? Entonces, esto en la página amarillo, la forma de posicionar, si no te distingues de nada, pues tienes un problema, ¿eh? Entonces, fijaros cómo traemos una vez más el tipo de clasificación de los grandes megaparques, parques intermedios y parques pequeñitos, y todos tenemos cabida. Cuanto más pequeñito es el parque, muchos menos gastos. La parte presupuestaria es mucho menor, con lo cual si realmente damos con el nicho de mercado que necesite venir a nosotros con el menor recurso, pues la rentabilidad y el ROI se eleva pues exponencialmente. Un ejemplo. Un parque de bolas es unas mesas para que los padres tomen algo y luego una infraestructura que son toboganes, bolitas, pelotas, todo acolchado. Entonces tú en ese espacio pues metes a... Yo es que como tuve niños y me cansé de ir a parque de bolas, pues analizaba el modelo de negocio. Entonces alquilas ese local por horas. Entonces la gente viene, los padres toman algo y los niños corretean. Vale. El gasto que se hace realmente, pues la infraestructura, que es cara, sí, pero se amortiza rápidamente. Y la prueba está que muchas veces montan un parque y automáticamente, si es un polígono, pues montan diferentes para diferentes fiestas. Y los tematizan. El tema de la tematización también lo vamos a hablar y el tema de las licencias también lo vamos a hablar, ¿vale? Es otro tema. Pero hoy lo que me interesa es que os quedéis con esto de que estamos en una ciudad, un pueblo, una zona, da igual. Podemos mirar a vista de dron la competencia que tenemos, analizar cómo nos podemos diferenciar, tener en cuenta lo que llevamos hablado tantas veces, el retorno de la inversión que tenemos que gastar para que ese retorno de la gente que nos venga nos lo devuelva. Es a nuestro riesgo querer comprar unas grandes maquinarias, querer comprar unos grandes equipos, querer hacer un local pues exageradamente, una inversión en el local muy grande, que muchas veces la gran inversión se hace cuando el local es en alquiler, con lo cual si acaba el alquiler y no renovamos, se pierde. Fijaros que la primera interacción era ¿qué tipo de local tienes? Entonces, bueno, pues surgieron un montón de preguntas y propuestas. Y realmente, pues el riesgo de que voy a comprar, bueno, vas a comprar si te venden, pero ya pasará. Es decir, las cosas no pasan hasta que pasan. El de, a ver si me vende el dueño, es una hipótesis, puede no venderte. Si compro un local, pues lo tengo con derecho a compra. Bueno, pues con derecho a compra, pero durante un tiempo, si no tienes marcado que lo que vas pagando queda amortizado, pues realmente tienes un alquiler y cuando acabes empiezas con la compra. Es decir, tampoco has avanzado nada. Es decir, simplemente eres tú el que estás pensando, dudando, procrastinando, dejando ver que pase el tiempo, a ver si funciona. Pero a ver si funciona en un local cuando es nuestro, podemos adaptarnos al entorno, a la zona, a la competencia, a lo que realmente somos buenos, o si intentamos contratar a alguien, es decir, si contratamos a alguien vamos a buscar a alguien que lleve una cadena de negocios dentro de nuestro negocio que tenga medida una rentabilidad clara. Lo que no podemos poner es llamamos a una persona que trabaja con nosotros y realmente pues no tenga trabajo para él, o que el trabajo que haga pues no sea rentable, que tenga horas libres o que no le tengamos una función a mayores que haga dentro del centro cuando no hay nadie. Por ejemplo, las recepcionistas están durante mucho tiempo esperando que suene el teléfono o abrir la puerta, pero en ese espacio que no hacen nada, pues también se le puede añadir una función. Llamar a pacientes, hacer publicidad, pues llevar las redes sociales, hacer un grupo de WhatsApp, pues un montón de funciones que le podemos decir que haga. ¿Vale? Entonces, un ejercicio muy fácil. Vas a Google en tu zona y pinchas tu dirección. Si estás posicionado, saldrá la banderita donde tú estás. Y vas haciendo pequeño, hasta que el propio Google abre toda lo que haya en un X kilómetros alrededor. Mira cuál es tu competencia y fíjate cuántos parques de atracciones sanitarios hay. No solo de fisio, no solo médicos, no solo oftalmólogos, hay farmacias y también vamos a descubrir que también hay otras profesiones sin licencia de uso. Y con esto ya te avanzo lo que vamos a hablar en el siguiente programa, que van a ser las licencias de uso. Entonces, que hay mucha gente sin licencia de uso que también está ejerciendo de igual manera que nosotros. Y para el cliente potencial, si nosotros no nos distinguimos de esa competencia, pues los van a elegir a ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es saber qué tipo de parque tenemos, saber qué vendemos ese parque, cuál es nuestra clientela objetiva, saber publicitarlo, hacer el marketing adecuado y cuando venga nuestra consulta tener los cierres de venta preparados para que nuestro negocio sea rentable. Vale, por hoy ya está.
escribe, busca el tipo de parque que es, ponte una clasificación, que sepas que si eres todista, si atiendes de todo, ya no te distingues, la gente no te sabe diferenciar y ya empieza a ser un problema. Entonces, en este ejercicio, intenta posicionarte como qué quieres ser, es el cliente, el nicho de mercado al que te quieres dirigir, y en base a eso puedes hacer preguntas en el chat y lo vamos hablando. ¿Vale? Fisios, hasta luego.